Hola amigas y amigos de la Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos al podcast Historias en un cargador. Hoy tenemos como invitado a Adrián Díaz, que tiene más de 16 años de trabajar en China, en empresas dentro y fuera de ellas, y también cuenta con un canal de YouTube donde nos da a conocer el acontecer de China, sus experiencias y muchas cosas más. Así que pasemos a conocer qué tiene de nuevo el vehículo 100% eléctrico desde la óptica de Adrián Díaz. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Pues bueno, muchísimas gracias Adrián por aceptarme la invitación para nuevamente hablar un poco sobre movilidad eléctrica y todo lo que se está dando en el acontecer desde China. Bienvenido, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días para ti. Adrián, si quieres, hágase un recap sobre qué ha hecho usted durante más de 20 años en el mercado asiático. Sí, bueno, son 16 años que llevo viviendo en China, especialmente. También pasé un año en Camboya, algo más de un año y un año en Tailandia, pero principalmente mi experiencia ha estado en China, donde empecé dedicándome a representar a empresas extranjeras aquí. Y a partir de cierto momento ya empecé a representar también a empresas chinas que salen fuera y de ahí mi vinculación con otros países del sureste asiático, porque realmente son las empresas chinas las que están desarrollando lo que conocemos como sureste asiático. Y bueno, también he asistido a gobiernos, tanto de fuera como de dentro, en sus relaciones con empresas. Es decir, hago un poco de nexo de comunicaciones, me suelo definir como un traductor cultural porque la barrera idiomática es muy compleja en China, pero la barrera cultural es todavía mayor. Es justamente lo interesante del canal, que también podrían ver el canal de Adrián Díaz en YouTube, donde les puede dar una visión muy interesante, más bien muy objetiva. Yo sé que se lo tacha mucho de que quieres dar a conocer mucho sobre el punto desde China. Bueno, yo creo que cuando uno se expone, va a haber todo tipo de críticas, pero bueno, es parte de lo que son las redes sociales, no hay ningún problema. Yo obviamente también tengo mis sesgos, tengo mi forma de ver la realidad como cualquier otro y me puedo equivocar también con lo que veo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que partiendo de la base de que todo el mundo, todas las opiniones son respetables y como siempre digo, no hemos estado en la Revolución Francesa y por suerte podemos opinar sobre ella porque podemos leer libros, no hemos estado en el Imperio Romano y podemos opinar sobre ello. Es decir, cualquiera que no haya estado en China, su opinión merece tanto valor como la mía, pero sí que es cierto que yo puedo quizá presentar un extra, que es el estar aquí todos los días, además en la parte que yo llevo, ¿no? Porque quizá hay otras personas que están aquí muy vinculadas a su empresa y al final todos los días son una jornada laboral idéntica. Yo, por suerte, me paso todos los días visitando fábricas de proyectos muy diferentes entre sí, teniendo reuniones muy diferentes entre sí en diferentes provincias. Es decir, es algo muy, digamos, que se va equilibrando entre todas las partes de China, que es un país muy grande, que alguien podría decir, bueno, yo, por ejemplo, soy español, podría decir, yo no conozco Europa, yo conozco mi país, una parte de mi país, y después ciudades que he visitado de 7, 8, 10 países más de Europa, pero no me puedo considerar un experto de lo que pasa en Francia o lo que pasa en Alemania, ¿no? Debería hacer un seguimiento mucho más profundo. Pues bien, China son 3 Europas en población. Es decir, no es ni siquiera una Europa que sería inalcanzable entenderla entera para cualquier europeo, Ujú. sino 3 Europas, ¿no? Entonces, es cierto que gracias a esos proyectos que tengo por todo el país, pues puedo hacerme más o menos una idea. Al final acabamos generalizando que es terrible, pero es la manera que tenemos de abarcar este país que es un continente en sí. Buenísimo, muchísimas gracias. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar con usted, estuvimos hablando un poco sobre todo lo que hizo China para volverse una potencia en movilidad sostenible, movilidad 100% eléctrica. ¿Qué ha variado durante todo el 2000, finales del 2022 y principios del 2023? Bueno, realmente lo que ha variado, más allá del tema de la movilidad eléctrica, es que China ha despertado de nuevo tras un 2022 realmente trágico, porque mucha gente no lo entiende o no lo sabe o está mal informada, que es parte de lo que hago en mi canal, intentar informar mejor sobre China, porque realmente
la información está muy acotada, no es transparente, tanto por parte de China como por parte de los periodistas extranjeros que la cubren. Y realmente no sabemos que en China prácticamente no se vivió la pandemia hasta 2022. Es decir, empezó en 2020, hubo todo aquello que escuchamos sobre Wuhan y a partir de ahí se solventó en 3 meses y todo el resto de 2020 y todo 2021 y parte de 2022 no hubo ningún problema. Se vivió con una libertad total. Lo que no se podía era salir de China ni podían entrar extranjeros en China, pero dentro del país había mucha más libertad que en cualquier otro país del mundo, porque no había casos. Entonces, lo que sucede en 2022 es que eh, entra creo que fue la Omicron, la última, y se expande de tal manera que se tiene que cerrar toda la economía. Y esto afecta también a las fábricas de vehículos, es decir, afecta a toda la economía. Entonces, pensamos que China ha estado 3 años en pandemia y que han vivido la peor pandemia del mundo. No. Han tenido la mejor pandemia del mundo hasta 2022 y en 2022 sí ha sido un infierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en 2022? Que todo cae, que la economía cae, que todo el mundo está sufriendo muchísimo, sobre todo tampoco es todo el país realmente, son ciudades concretas, pero una que es muy representativa de la economía china, la ciudad con mayor PIB per cápita de China, que es de las grandes, que es Shanghai, es la ciudad más afectada por los cierres del gobierno y por tanto, bueno, pues tenemos en el tema de movilidad eléctrica, lo más significativo sería la fábrica de Tesla, que está al lado de Shanghai, que es la que se ve más perjudicada por esto. Muchas fábricas deciden que los trabajadores no salgan de las propias fábricas para que no estén sujetos a un posible contagio y puedan seguir trabajando, porque muchas fábricas, en cuanto se detecta el contagio, se les obliga a cerrar para, cuarentenar a los infectados y todo esto. Perdona por toda la extensión para intentar colocar el marco sobre el que estamos y respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha pasado desde final de 2022 hasta hoy, 3 de mayo de 2023? Es una apertura ya de la economía china, una apertura, ya nos olvidamos del COVID, se abre totalmente y empieza, pues todo ese ahorro acumulado de las personas que no les has dejado consumir sale a la palestra y empiezan nuevas medidas de estimulación del mercado chino, que se había quedado estancado por culpa de la pandemia en 2022, y esas medidas de estimulación, pues obviamente engloban a toda la economía, incluido la movilidad eléctrica, que a la vez se encuentra en una contrafase, porque mientras se intenta incentivar toda la economía, es cierto que, por ejemplo, se ha dejado de incentivar al descuentos al coche eléctrico porque ya digamos, se entiende que es sostenible por sí mismo. Es decir, el mercado sobre todo del coche, ¿no? Si hablamos de movilidad eléctrica, pero el mercado del coche eléctrico, que es el más potente del mundo, ya se sostiene por sí mismo. Y es alucinante salir a la calle y ver la cantidad. Además, se ve muy simple. No hace falta fijarse en los coches. En China, no sé en otros países, pero en China los coches híbridos o eléctricos tienen una matrícula especial. Tienen una matrícula verde, mientras que el resto de coches tienen una matrícula azul. Con lo que cuando uno va en el coche, va en la autopista o simplemente por la calle mirando, la cantidad de matrículas verdes que ya se ven es increíble y uno se da cuenta que ya no es una realidad que había que incentivar para ver si arrancaba, etcétera, sino ya es parte de nuestro día. Bueno, pues eso, es parte de, perdonad, no sé por qué hoy tengo peor conexión, pero bueno, lo que os estaba diciendo, hoy ya lo que es sobre todo el coche eléctrico, la moto eléctrica desde luego ya estaba en la vida de los ciudadanos chinos desde hace, no sé, una década y media quizá, pero lo que es el coche eléctrico ya es la nueva realidad y no sorprende a nadie. Adrián, y es interesante porque justamente eso, los incentivos fiscales que se están dando en todas las naciones, vamos a ver, no es como que China está solo, no es que Costa Rica lo aplicó o Europa se lo inventó, sino que es justamente eso. Cuando queremos hacer que una tecnología sea adoptada de forma masiva, necesitamos incentivar el mercado de alguna forma. ¿Y cómo es una forma viable, si se quiere ver de alguna forma? Justamente con la parte fiscal. Que el Estado que quiera hacer o impulsar dicha tecnología recorte un poco las finanzas y diga, por un periodo X voy a hacer que esta tecnología se nivele con la de combustión en este caso. ¿Qué está pasando en China? Ya pasaron esa etapa, ya no son early adapters, ya es lo que más se vende. Entonces ahí es donde se empieza a ver recortes en la parte fiscal porque ¿para qué le voy a dar incentivos a algo que ya se mueve solito? Y mucha gente al final del 2022, me recuerdo notas justamente de, el vehículo eléctrico se desploma.
no se desploma, sigue hundiéndose igual, solo que ya no tiene los incentivos que tenía antes. No, ya puede andar solo totalmente, es decir, ya vuela solo, ¿no? Del nido. Esto es completamente cierto lo que acabas de decir, es decir, hay una gráfica ascendente y cuando se lleva a un tope, que ya dices, pasa lo que se llama la masa crítica, ¿no? O en el tema económico serían los usuarios críticos, etcétera, eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, si le quitamos la ayuda, si le quitamos, es un poco los ruedines, le decimos en España, no sé cómo le dicen a ustedes, de la bicicleta del niño, que se le ponen unas ruedecitas a los lados, ya se le pueden quitar esas ruedecitas porque el niño ya camina solo y ya camina a una velocidad que ahora lo que tenemos que apuntalarle son los frenos, ¿no? Entonces, no, desde luego el coche eléctrico en China es increíble, va a liderar el planeta. Además, justamente estoy preparando un episodio para mi canal de YouTube en el que voy a explicar una cosa muy interesante, ¿no? Porque hace poco salía un experto diciendo que gracias a esta idea que se tiene sobre China, sobre que es necesario una joint venture con un socio chino para poder instalarte en el país y ese traslado de conocimiento, gracias a esa obligación que se les hizo a las marcas extranjeras en su día para fabricar vehículos, hoy China ya tiene una tecnología y la noticia era que China ha superado, aunque no era bien el dato y yo tengo otros datos, pero bueno, la noticia era que ha superado eh, ya los coches, solo hablamos de coches fabricados en China, pero las marcas chinas fabricadas en China han superado ya en ventas a los coches extranjeros producidos en China, ¿no? Las marcas como Volkswagen, como Honda, etcétera, que siempre habían liderado, Toyota, que siempre habían liderado las ventas en China, a pesar de ser fabricados en China, hoy ya no. Hoy por primera vez, ya digo, puede variar entre un mes u otro porque tenemos diferentes datos, pero si no es el mes pasado, será el mes siguiente, van a superar los coches de marcas chinas a los coches de marcas extranjeras. Y entonces, un poco la idea decía, ha sido gracias a esta transferencia de conocimiento, cuando en realidad los coches de gasolina chinos, los coches de motores de combustión, siguen siendo tan malos como siempre. Esa transferencia de conocimiento no ha servido para nada, no ha sido ni mucho menos efectiva, de hecho nunca funciona, pero bueno, en China se suele explicar tanto dentro como fuera que ha sido gracias a eso que se ha desarrollado la industria del coche chino, cuando en realidad lo que hace variar, lo que mueve la aguja y lo que ha sido el gran cambio que ha supuesto que China, por primera vez los coches chinos adelanten a los coches extranjeros, es el coche eléctrico. Es decir, es toda la industria de la movilidad eléctrica la que por primera vez pone a China liderando las ventas en su propio país. Y es interesante las jugadas que han hecho marcas locales en China para poder llegar a hacer este tipo de movimientos. Vamos a ver, yo creo que usted sí lo vivió en carne propia cuando la industria automotriz dijo, creemos en el vehículo eléctrico y le vamos a apostar todo, porque creo que es la única forma de que vamos a llegar a ser partidarios o representantes en todas las ventas de vehículos a nivel mundial. Y además ya se estaba hablando desde hace mucho tiempo que sí o sí necesitábamos movernos hacia vehículos cero emisiones. Sí, es cierto que cuando los chinos se impulsan una tecnología, van a muerte con ella. Y es cierto que, por ejemplo, claro, para muchas personas quizá en otros países o para muchos empresarios, pues la movilidad eléctrica tenía sus dudas, porque es lógico, cualquier nueva tecnología puede presentar dudas. Pero en el caso de China no existía ninguna duda porque teníamos la experiencia total de la moto eléctrica. Es decir, la moto eléctrica ha sido un cambio brutal en la vida de todos los chinos, ya digo, desde hace una década y media, es decir, no es un producto en pruebas. Entonces, además, justamente, si uno viaja por Asia, se da cuenta de la brutal diferencia entre países como China o países como Vietnam, Tailandia, donde ves miles de motos o cientos de motos en un semáforo, todas son de gasolina, ¿no? Entonces, uno cuando eso lo compara con China, donde todas son 100% eléctricas, no hay motos de gasolina en China porque se prohibió, y de esto es de lo que voy a hablar en el vídeo que voy a sacar, es curioso cómo ley de consecuencias no deseadas, ¿no? Como una acción del gobierno que no iba en la dirección de incentivar la movilidad eléctrica, era una acción completamente desvinculada de esto, acabó creando una industria de la nada, primero con la moto eléctrica,
eso desarrolló toda la investigación de baterías para poder surtir a ese mercado gigante. Y de la investigación de baterías sale, por ejemplo, la mayor marca china de coches eléctricos, que es BYD. No todas las marcas de coches eléctricos han llegado desde ese ángulo, pero podemos ver cómo no se llega. Uno podría pensar, que es como lo pensamos como mínimo en Europa, que al coche eléctrico se llega desde el coche de gasolina. Es decir, es como una evolución del coche de gasolina. En China para nada ha sido así. Por eso antes hablaba de esa idea errónea de, gracias a que hemos conseguido obtener la información de los coches de gasolina, ahora lideramos el mercado de los vehículos. No. Al coche eléctrico hemos llegado desde otras necesidades, desde otros ángulos, investigando otras tecnologías, y a partir de ahí se han ido implementando. Y yo recuerdo cuando yo iba a visitar las fábricas de motos eléctricas y de repente me empezaban a enseñar carritos de golf y me decían, ya tenemos cochecitos de 4 ruedas que son funcionales, X kilómetros, tantas horas, etcétera. Y de repente me enseñaban karts de estos de 4x4 para correr por la montaña, etcétera. Y yo los probaba porque, bueno, pues porque los chinos te lo enseñan un poquito en secreto, porque no quieren que esto se sepa, para que su competidor no los copie. Pero bueno, yo como era cliente, traía pedidos, pues te enseñan un poquito en qué están investigando más allá de la moto eléctrica, ¿no? Entonces, muchas fábricas de coches también llegan al coche desde la moto o desde productos, digamos, intermedios, que realmente son sus primeras pruebas. Y cuando nadie en Europa, o en Estados Unidos, en América en general, le veía ningún sentido al tema de la movilidad eléctrica, veías a los chinos investigando y diciendo, si he hecho tanto dinero con las motos y soy capaz de evolucionar esto, si he sido capaz de generar toda esta industria o todo este beneficio, todas estas ventas a nivel con las motos, donde estamos 20.000 marcas chinas compitiendo, voy a ser el primero en dar un paso más en crear este car, en crear este cochecito de golf, en crear esta camioneta, etcétera. Y es desde ahí, desde esa carrera que se da en competición, donde llegamos al coche eléctrico y arrasa, ¿no? Y por el lado, digamos, fuera de China tenemos a Tesla y más allá de Tesla muy poquito, pero desde el lado chino hay 20.000, entre ellas, ya digo, la número uno hoy ya, que ya ha superado a Tesla, aunque también cuenta con coches híbridos, que es BYD. Después la mayor, que tu audiencia obviamente ya lo sabrá, pero la mayor marca de baterías del mundo, con muchísima diferencia, que es CATL, que solo entre CATL y BYD no sé si fabrican como el 40 o el 50% de todas las baterías del mundo. No recuerdo exactamente la estadística, pero es increíble. Todas las otras son asiáticas también, son o bien coreanas, o sea, ahí hay, bueno, es eso, ¿no? Al final, creo que lo hablamos en la última vez que me invitaste, la primera vez que me invitaste, que Tesla necesitaba, o sea, se debatía entre baterías de CATL y baterías de BYD, ¿no? Quería esa nueva batería de BYD que todo el mundo se pierde por ella, y realmente es curioso, ¿no? Cómo la que se supone que es la mejor, la mayor marca del mundo, que es Tesla, va a alimentar con sus coches el corazón del coche eléctrico, que lo es todo en el coche eléctrico, con pedidos a su mayor rival chino, ¿no? Ahí podemos ver la dependencia que hay del mercado chino y cómo China es realmente quien innova y quien bueno, no sé, aquí hay dos versiones siempre, los pro Tesla y los anti Tesla, pero realmente desde el punto de vista chino da la sensación de que van a arrasar con todo tarde o temprano, porque no dejan de innovar, no dejan de crecer en este sentido. No, y todo está puesto para que este 2023 sea el año en el que BYD sí o sí destrone a Tesla, o eso es lo que se está proyectando, porque el año pasado Tesla vendió 1.8 millones, 1.7 y algo, si mal no recuerdo, y BYD está haciendo todo para poder vender sus primeros 3 millones de vehículos en un solo año. Te he escuchado hasta el final. Totalmente, yo diría, yo ya tenía estadísticas de que había superado a Tesla, pero no sé si, bueno, como siempre a las estadísticas se le pueden dar muchas vueltas, no sé No, si no, eran no, de un mes concreto. exactamente, en meses como tal, en el 2023 sí lo ha superado en varios meses, Claro, pero recordemos que BYD vende vehículos de nueva generación. Si usted suma vehículos de nueva generación, que quiere decir híbridos más eléctricos, sí, ahí ya hace ratos BYD supera a Tesla.
pero si hablamos de vehículos impulsados únicamente por baterías como tal, ahí sí estaba en el 2022 un poquito muy cercano ahí, Bay Day de Tesla, y ya se supone que en este año ya sí lo puede superar. Sí, es verdad que en China no se le da tanta importancia, o sea, se considera, como te decía, las matrículas verdes son bien eléctricos, bien híbridos, es decir, se meten en un mismo pack y no hay tanta diferencia ni hay tantas, digamos, eh, interés en el coche puramente eléctrico. Lo hay, obviamente, pero se consideran ambas opciones relativamente igual de válidas. Tenemos defensores en ambos campos. Pero, por ejemplo, estadísticas que son interesantes, aparte de lo que decíamos de Tesla y BYD, por primera vez BYD ha superado a Volkswagen y se ha convertido en la primera marca en vehículos vendidos, ¿no? Como digo, mezclando híbridos y coches eléctricos. Esto de nuevo es muy novedoso y ha sido muy celebrado en China. Por primera vez una marca china, no solo, como decía, el 50% de los vehículos chinos ya son de marcas chinas, sino el líder es una marca china que ha superado como digo, a Volkswagen, ¿no? Entonces se van produciendo esos pequeños hitos que levantan la moral, que empujan cada vez más chinos. Una cosa que antes un poquito explicaba, y es que los coches chinos de combustión siempre han sido muy malos. En realidad, el ciudadano chino siempre se ha avergonzado mucho de sus marcas de coches. O sea, hay dos cosas que yo siempre decía que avergüenzan a un chino, y son su equipo de fútbol y sus coches. Entonces, es cierto, cuando el coche de combustión chino siempre ha sido realmente malo, entonces las marcas chinas, por extensión, nunca han tenido credibilidad. Cuando alguien quería presumir, compraba un coche extranjero, un coche importado, ni siquiera como digo, un Volkswagen, un Honda fabricado en China, porque eso seguía estando fabricado en China. Dentro del clasismo chino, intentaba ese coche importado, sobre todo marcas alemanas, las tres más grandes, ¿no? Audi, Mercedes y BMW, son las tres marcas que se consideraban en China que eran de un hombre de éxito. Entonces, cuando uno quería presumir de ese éxito, cuando uno quería mostrar su clase, tenía que comprar esas marcas que en aquella época no se fabricaban en China, después algunas han empezado a fabricar en China. El coche eléctrico está cambiando esa mentalidad y ese rol. Por primera vez los chinos se sienten orgullosos de sus marcas chinas, y eso es un cambio brutal que va a ser, que realmente mueve la aguja, y que va a ser, va a ser un principio. Yo creo que se recordará cuando los historiadores de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, intenten explicar lo que pasó en China. Yo creo que recordarán ese momento, recordarán cuándo se avergonzaban de sus propios coches y cuándo empezaron a estar orgullosos de sus propios coches y lanzaron su industria, ¿no? Porque al final es un pez que se muerde la cola. Como haces coches buenos, los compro, y como los compro, aumento la industria tan brutalmente que puedes hacer coches mejores, ¿no? Que es lo que le están pasando a marcas como BYD y otras marcas que yo creo vendrán detrás y quizá en algún momento superen a BYD. Realmente BYD es la que tira del carro, nunca mejor dicho, pero va a haber más marcas detrás, porque, como digo, de repente hay una confianza en que China puede competir, no solo puede competir, sino puede ganar, ¿no? Y hay un... Dime. Ariel, es interesante ese dato que estás dando de Volkswagen, porque revisando un poco la nota, estaba viendo que Volkswagen tenía 15 años de ser el líder rotundo en China. Entonces no es algo menor lo que está pasando acá. No, es un punto de inflexión que no le damos la suficiente importancia, porque además, como digo, la hace una marca que no existía hace, no sé cuántos años tiene de vida BYD, pero debe tener como 15 2005, años. si no recuerdo, 2003, 2005 se empezó a fundar. Correcto. Si le daba 15 años, quizá tiene 18. Pero una marca que obviamente no podemos comparar con marcas alemanas de 100 años de existencia, etcétera, ¿no? Y de repente, con una tecnología nueva, además, como decíamos, que podía haber salido mal. Es decir, es una marca que lo ha apostado todo y que ha entrado de nuevo con todo, absolutamente nuevo, aprendiendo a hacer coches. Como decían ellos cuando compraron su primera fábrica de coches, decían, nosotros sabemos hacer baterías. Vamos a ver cómo conseguimos aprender a hacer coches. Entonces, ha sido desde una humildad y desde unos pasos muy, muy concretos en su ascensión, que para mí es muy interesante, ¿no? Y hay un dato que yo manejo, o un pensamiento que yo repito en otros ámbitos, que creo que aplica también para
a la movilidad eléctrica, y es que China es el lugar donde se deciden todas las batallas por su mercado. China ya es el mayor mercado del mundo, no solo es la mayor fábrica del mundo, es el mayor mercado del mundo. Y como la economía de escala es tan importante en todas las industrias, ganar China es ganar el mundo. Y yo esto lo explicaba hace 15 años y decía, la batalla entre Coca-Cola y Pepsi se decide en China, porque son dos marcas que van muy igualadas en el mundo, pero quien gane China va a conseguir tal masa crítica de clientes que bueno, a poder aprovechar esta economía de escala para abaratar costes, para contratar a los mejores profesionales, etcétera. Y lo mismo para todo lo demás. La batalla McDonald's-Burger King se decide en China. Y en cualquier batalla, la batalla Lamborghini-Ferrari se decide en China. Es decir, en cualquier sector que nos metamos, la batalla se decide en China, porque el resto del mundo ya estaba dado, pero de repente te aparecen 1.500 millones de nuevos consumidores a los que de repente todas las marcas que hace 20 años no estaban en China, de repente empiezan a competir con ellas, ¿no? Y en el tema del coche eléctrico, y de ahí que Tesla rápidamente creara su fábrica y la potenciara, en el tema del coche eléctrico, la batalla se vuelve a dar en China y se vuelve a decidir en China. Es decir, quien gane China, gana el mundo, entre comillas, porque la masa crítica de clientes que se consiguen en China, otro día pasaba yo una estadística y decía, es que no es que el coche eléctrico esté implantado en China más que en ningún otro lugar, es que crecen las diferencias con el resto del planeta. Es decir, uno podría pensar, bueno, los chinos llegaron antes, pero después los otros países irán avanzando y le irán recortando, siempre en números porcentuales, obviamente, en números absolutos. Sabemos que China es muy grande, pero en números porcentuales, tarde o temprano, los otros países irán acercándose a China. Y dices, no, China cada año se aleja más de los otros países en implantación del coche eléctrico. Es decir, el resto del mundo va tan lento que, como digo, más que nunca la batalla del mundo se decide en China, en la batalla obviamente en términos comerciales. Ari, es interesante porque justamente yo creo que con el vehículo eléctrico está pasando al revés si lo queremos ver de alguna forma. Más bien, ellos tratan de ganarse su propio mercado local y ahora estamos viendo que quieren ir a invadir, si podemos utilizar la palabra que no me gusta tanto, pero ahora están tratando de ir a robarse o ganarse otros mercados, cosa como BYD que actualmente lleva a España. Esto es muy interesante porque en muchos casos se considera que China era nuestra fábrica del mundo, digamos, todo lo comprábamos allí, entonces producían para nosotros. Y como tú dices, primero ganaban nuestros mercados y luego cuando se han enriquecido han empezado a competir con el suyo. Uh Pero -huh. si lo analizamos sector a sector, esto que comentas, que es muy cierto, pasa en más sectores. Es decir, el mercado del celular, del móvil, ha pasado exactamente lo mismo. Primero han competido por su mercado, han desarrollado una tecnología brutal hasta poder competir con Samsung y con Apple, y a partir de ahí han salido al mundo, o quizá incluso en parte a la vez han salido al mundo, pero no es que primero hayan conquistado el mundo y después hayan atendido a su mercado. No, no. En muchas tecnologías, suelo decir, se acusa mucho a China de copiar, y es cierto, los chinos han copiado mucho, pero no han copiado porque fueran malvados, han copiado porque iban segundos. No nos damos a veces cuenta de que el que va segundo no copia por malvado, sino por segundo. Entonces, en las tecnologías donde China va primera, ya no copia porque va primera. Y ahora somos los occidentales los que en muchas tecnologías tenemos que ir a China y copiamos. Los occidentales, con nuestra superioridad moral, acostumbramos a decir que nosotros no copiamos, que nosotros nos fijamos o replicamos o todo tipo de alternativas para no utilizar la palabra copia, ¿no? Pero realmente en las industrias donde China ya ha superado al resto del mundo y ya lidera, realmente ellos compiten primero por su mercado. Porque tienen el mayor mercado del mundo y, como digo, quien gana China gana el mundo, ¿no? Y una vez con esa masa crítica ya pueden salir al resto del mundo a competir con una seguridad total que les va a dar ese backup que tienen en casa, ¿no? Es interesante eso que estás hablando porque justamente dos mercados que son ampliamente ganados por el mercado chino. 5G, que ya estamos hablando más bien de 6G. Vamos a ver, ¿para qué China se va a poner a copiar algo que de hace tiempo más ya tiene súper implementado? Y por las regulaciones o bloqueos que se dio, pues Huawei no pudo desplazar toda la tecnología 5G en el resto del mundo. O lo mismo que usted siempre pasa hablando de los vehículos de alta velocidad o los tren bala. ¿A quién le va a copiar China tren bala? Efectivamente, el tren bala es un buen ejemplo porque en su día trajeron tecnología alemana, la copiaron,
Pero esto pasó hace 20 años y a partir de ahí se han distanciado tanto de los alemanes que hoy en día todo el mundo va a China a intentar entender cómo es posible que tengan la mitad de toda la alta velocidad del mundo, un solo país, ¿no? Es increíble. Bueno, hablo mucho del tema de los trenes de alta velocidad porque son espectaculares, como han regado el país de punta a punta de líneas de alta velocidad, no solo líneas de tren, sino de alta velocidad, cuando hace 20 años el ferrocarril normal era limitado, de baja calidad, etcétera, ¿no? Esto lo utilizo muchas veces para decir que ningún país está, ni en la Biblia ni en el Corán está escrito que ningún país tenga que ser miserable para siempre, ¿no? Depende de nuestras acciones, depende de nuestro trabajo, de nuestras decisiones, de tomar buenas y malas decisiones. Lo mismo para el país que le va bien, cuidado, porque no está escrito que siempre te vaya a ir bien. Hay que seguir tomando buenas decisiones y en este caso en el tema de los trenes, de la tecnología de 5G, movilidad eléctrica, en todos estos campos China ya lidera. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el tema de las placas solares. El tema de las placas solares, puse una estadística, ahora también la digo de memoria, pero era algo así como en el 2003, China era el 3% del mundo en generación de placas solares, no generación de energía solar, sino la fabricación de las placas. Y la mejor tecnología era alemana. Compraron tecnología alemana, la copiaron, empezaron a innovar y en el año 2000, creo que fue 2007-2008, ya decían que los alemanes ya no podían competir con la tecnología china, es decir, no con el precio, sino con el nivel de eficiencia de la tecnología china y hoy en día es como el 70 y pico por ciento de toda la generación de placas solares del mundo está en China y creo que, ya digo, estoy diciendo de memoria, igual digo una tontería, pero más o menos son así los datos, creo que hasta el 90% son otros países asiáticos. Es decir, que se nutren de comprar y vender tecnología china. O sea, y está relacionado todo esto con la movilidad eléctrica, porque como digo, la gran apuesta que ha hecho China por todo este tipo de energías alternativas, que ha obligado a profundizar en la investigación de baterías. Se han abierto vías de investigación en muy diferentes líneas. Imagino que muchas de ellas han fracasado, porque obviamente siempre contamos con un sesgo de supervivencia, solo vemos al que ha triunfado, pero hay muchísimas investigaciones de baterías de tecnologías extrañas que ahí murieron porque se revelaron como ineficientes, pero en esa competición y en esa investigación en paralelo, pues, como decíamos, ¿no? Empresas como Cattle o como BYD han llegado a su, bueno, han encontrado ahí su nicho y están liderando el mundo. Harían otra cosa que es interesante de cómo la tecnología de los vehículos eléctricos, o justamente las baterías, todo lo que se está haciendo con BYD, ha desplazado aquel sentimiento de que no le damos la importancia suficiente a lo que se fabrica en China. Más bien, como le estás diciendo, hoy Toyota, BYD, Toyota, Tesla y todo el mundo desearían que BYD les dé sus baterías Blade, por ejemplo. Y las baterías que está generando CATL se las reparten entre el resto de los fabricantes. Sí, no lo entiendo. Yo parte de la razón de mi canal es explicar esto, ¿no? Explicar que China se explica muy mal, que China se comunica muy mal, que ellos mismos comunican mal, pero aparte nosotros no sé por qué no somos capaces de encontrar información adecuada. Pensábamos que con Internet, cuando la información fuera libre, eh, seríamos todos inteligentes y teníamos todos muy buena información y nos damos cuenta que cada vez hay más desinformación, cada vez hay más bueno, y de China se sigue hablando como hace 20 años, y no lo entiendo porque hace 20 años no teníamos ese Internet para poder informarnos, ¿no? Y se sigue pensando que es un país subdesarrollado, que solo hace productos de mala calidad, que te hace ese bolígrafo que se estropea la segunda vez que lo usas, o esa máquina de afeitar que se te rompe mientras estás afeitándote. Bueno, evidentemente hacen esas cosas y hacen muchas otras, ¿no? Yo suelo decir que nosotros decidimos lo que fabrica China. Y esto lo vivo en primera persona porque yo me dedico a traer clientes y estoy delante y a veces tengo que traducir sus inquietudes y sus peticiones a la fábrica. Y cuando una fábrica le enseña a un cliente, no sé, unos AirPods, un equivalente de iPod, y le dice, claro, la fábrica le dice, esto vale $100, y el cliente le dice, vale, yo lo necesito por 30, pues esto es un caso real, eh, no de AirPods, eso era un bolso, pero la fábrica lo que le contestó es, mira, esto vale $100, tú me lo estás pidiendo por 30, yo lo puedo hacer por 100, 50, por 30 y si quieres lo puedo hacer por 10, pero mi margen va a salir de algún lado. Y obviamente lo que van a hacer es
dar el nivel de calidad del producto hasta que puedan servírtelo por el precio que tú quieres y puedan obtener ellos su margen, porque el chino no va a perder. O sea, esa idea que tenemos de qué viene negociado, cómo he apretado al chino, no, él no va a perder. Entonces, ¿de dónde va a salir ese descuento? Va a salir de la calidad del producto, evidentemente. Entonces, esa idea que tenemos de que los chinos producen, entre comillas, muchas veces se dice basura, no, los chinos producen lo que les pedimos que produzcan. Si les pedimos que produzcan basura, fabricarán basura, porque les estamos pagando precios basura, pero cuando llega Apple y les dice, quiero que me fabriquéis quizá el, no sé, el ejemplo tecnológico de nuestra era, que es el iPhone y todo lo demás, pues de repente llegan los chinos y lo hacen a un nivel que es inigualable en el resto del mundo, ¿no? Cuando creo que fue Trump el que una vez en una fábrica norteamericana le dijo a un ingeniero, vamos a volver a traer la producción de iPhones a Estados Unidos, y el ingeniero le dijo, no hay tecnología en Estados Unidos para poder fabricar un iPhone. Por eso los mandamos a fabricar a China, ¿no? Estados Unidos puede generar el drawing, ¿no? Toda la documentación para fabricarlo, pero después a esos niveles solo lo puede fabricar China, ¿no? Por eso los desastres también que está viendo ahora, que están intentando trasladar la producción a India y a otros lugares. Ese tema no lo entendemos, seguimos pensando que los chinos solo pueden producir productos de baja calidad, no entendemos cómo han llegado a la cara oculta de la luna y no entendemos cómo están produciendo los mejores coches ahora mismo eléctricos del mundo. No entendemos nada porque seguimos con la foto de hace 20 años de, no sé, nos imaginamos China, que son niños cosiendo balones, ¿no? Y ha cambiado mucho China en 20 años. China es hoy un país súper desarrollado, en algunas facetas mucho más desarrollado que cualquier otro país del mundo, pero bueno, como digo, hay una información sesgada que sale de China ya sesgada y otra que cogemos nosotros sesgadamente y todo ese, todo un revolutum hace que nos llevemos información muy defectuosa. Adrián, qué interesante ahorita el que estás dando el caso del iPhone, porque justamente cuando se dio todo ese revuelto de que se querían traer todas las fábricas y que se les iban a dar apoyos fiscales, no fue que salió una nueva empresa gringa que dijo voy a fabricar el iPhone. Fue Fox con la misma empresa que fabrica el iPhone la que dijo, ok, Dave, me voy a mover un poquito a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó con esa relación? Foxconn dijo, ah, mira, yo tengo líneas de producción muy buenas y yo creo que voy a hacer también carros. ¿Y qué van a hacer? Fabricar vehículos eléctricos en Estados Unidos para Fisker, que es otro fabricante que actualmente está ganando un poco de popularidad en los Estados Unidos. Entonces, es interesante esas movidas porque al final todo el mundo pensaría que es que sí, se va a hacer y que Estados Unidos de un pronto a otro va a hacer megafábricas y cosas nuevas y no, simplemente son las mismas empresas chinas o el sudeste asiático que se están moviendo allá porque sí, lo están obligando literalmente. No, y un dato muy interesante, por ejemplo, de Tesla, de lo que sigo yo a Tesla, que no sigo demasiado, pero sí que me sorprendió, sigo la parte china, que es la que me interesa. Eh, cuando Tesla empezó a fabricar en China, lo que se dio cuenta es que analizando la productividad de sus diferentes fábricas, la productividad china era tan alta que dejaba en evidencia el resto de fábricas que tenía Tesla por el mundo. Y lo que ha hecho Elon Musk es mover producciones a China, cambiando completamente su idea inicial. Su idea inicial era la fábrica china para producir productos para el mercado chino. Y al final están moviendo producciones a China y después exportando esos carros chinos a otros países. Es algo que nos muestra mucho el nivel de productividad chino que es inalcanzable, ¿no? Como dices, a base de subvenciones y a base de todo tipo de estímulos, hay fábricas que se vuelven a mover a Estados Unidos, pero hace poco compartía una entrevista con el CEO de Apple que decía que no hay capacidad técnica en Estados Unidos para producir. Bueno, muchísimas problemáticas que hay porque si analizamos nuestra producción, nos olvidamos de producir y literalmente nos olvidamos de producir. Es decir, hay que reaprender de nuevo y eso incluye la educación para generar esos trabajadores que se supone que van a llenar esas fábricas, cuando en realidad las fábricas se están volviendo a Estados Unidos, si es que bueno, algunas, es fábricas completamente robotizadas, ¿no? Que son las que pueden ser eficientes traer de nuevo a Estados Unidos, porque muchas veces cuando pensamos de Let's Make America Great Again, estamos pensando en puestos de trabajo, pero las fábricas que vuelven habría que evaluar realmente cuántos puestos de trabajo están creando, porque en muchos casos vuelven justamente porque son eficientes gracias a
que no necesitan mano de obra cualificada estadounidense. Buenísimo, Adrián. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que hemos hablado. De verdad es que siempre es un gusto conocer y aprender de usted. Igual soy bastante fan del canal suyo y con todo lo que está sacando constantemente. Pero ¿cómo hace la gente más para saber un poquito más sobre el contenido suyo? Porque, vamos a ver, igual que el blog de Ale Montero Tech, esto yo creo que nos sale de la pasión. No es como que le dedicamos el 100% a hacer este tipo de contenido. Pero ¿cómo hace la gente para saber un poquito más sobre sus trabajos, sobre sus contenidos, etcétera? Sí, pues mira, más allá del canal de YouTube, que lo pueden encontrar tal y como lo has puesto, Adrián Díaz Marro, también @Adrián Díaz Marro es mi Twitter, que también estoy siempre ahí discutiendo y comentando cosas y mostrando información sobre China. Y después, bueno, tengo mi empresa que es sede en China, pues, si hay empresarios que quieran producir en China, que quieran venir a China, que quieran comprar, que quieran vender en China, todo eso ayudamos a empresas, como decía al principio. Estoy ya más desvinculado de la parte productiva y me estoy dedicando más, pues, a esto, no sé si llamarlo hobby, que es comunicar, doy charlas en diferentes universidades, colaboro con medios de comunicación y es la parte que me gusta, que es la de divulgar, por justamente lo que hablábamos, esta desinformación que hay sobre China. Creo que es increíble que no haya miles de personas como yo intentando explicar un poquito más China, ¿no? Que estemos tan pocos realmente en idioma español. Por decir algo, somos cuatro que estamos intentando explicar China, intentando dar a conocer o como mínimo aclarar parte de la desinformación que hay sobre este país, ¿no? Sobre todo, como siempre explico además, y que tu audiencia ojalá me interprete bien, nadie necesita amar a China, nadie necesita estar de acuerdo con China. China hace muchísimas cosas mal, es evidente. Yo desde el punto de vista empresarial y si queréis desde el punto de vista más egoísta, lo que recomiendo es informarse sobre China porque es el lugar donde pasan las cosas, es el lugar donde seguramente nos interesará siempre estar conectados si somos emprendedores, empresarios, si somos trabajadores, probablemente tarde o temprano acabemos ligados a una empresa china o a una empresa que quiere vender en China o a una empresa que compra en China. Es imposible estar desconectados de este país. Y como decías, pues con esa pasión comunico y estoy siempre en redes sociales, cada vez sacando más vídeos y haciendo más informes sobre China porque me parece apasionante. Me parece, como digo, hace años decía, yo vine a China porque pensé que era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad y quizá es exagerado para mucha gente, pero realmente si en los 90 podía ser Nueva York el lugar donde estar para saber lo que pasaba en el mundo, quizá hace 150 años había que estar en Londres, hoy hay que estar en China y más allá de tus ideas políticas, más allá de si piensas que son buenos o malos, hay que estar, me refiero, informado, ¿no? Hay que estar físicamente, no todo el mundo, no, China no es para todos y no todo el mundo le tiene que gustar. Cuando digo hay que estar en el lugar donde pasan las cosas, me refiero a estar mínimamente informados porque nos va a afectar en nuestra vida laboral, profesional y además seguramente en los hobbies que tengamos también vamos a estar conectados con China. Entonces, bueno, es lo que recomiendo. A mí me encanta y cualquiera que tenga este interés o que muestre esta pasión pues puede pasarse por mi canal, puede contactarme en Twitter y encantado. Perfecto, muchísimas gracias. Y por ahí les dejo también el sede en China, que es el website que tienen ustedes, por si alguien por acá quiere empezar a hacer negocios con Adrián y con su empresa, pues ahí lo pueden contactar en caso de que quieran productos. Es interesante, así como Adrián lo está diciendo, es un intermediario entre si usted quiere un producto, se lo pueden diseñar, se lo pueden facturar y se lo pueden enviar hasta su país de origen. Totalmente. Y justamente, además de comprar lo que existe, hay un departamento de mi empresa que me gusta especialmente, que es el de desarrollo de productos. Es decir, no solo comprar lo que nos vende el chino, como se suele decir, sino ir a la fábrica, negociar con él, hacer modificaciones, comprar los moldes, crear nuevos productos, adaptarlo y generar todo nuestro producto único que nadie más va a tener. Eso se hace en China más barato que en ningún otro lugar, ese desarrollo, porque como decíamos, a nivel tecnológico está todo y realmente son productos que cuando los ves realmente el sentimiento de orgullo de haber creado algo por ti mismo es inigualable y nada, estamos para el que lo necesite. Y muchas gracias Ale por invitarme, por tratarme siempre tan bien y no, seguro que seguiremos hablando. De fijo, pues sí. Lo que necesite, siempre las puertas de ese canal están abiertas. Igual cuando vengas a Costa Rica, vamos por un café. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre aprendo montones cada vez que tengo la oportunidad de hablar con usted. Nada, un placer.
Adiós. Nos vemos. Muchísimas gracias, Adrián, por aceptarnos la invitación y darnos a conocer muchas cosas del vehículo 100% eléctrico desde la óptica de una persona que vive en China y lo vive todos los días. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y además visitar alemonterotech.com. Visiten también las redes sociales de Adrián Díaz. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.